Hermanos, buenas tardes. Ahora sí estamos todos. Es una bendición estar juntos, como oraba el pastor Mario, para alabar al Señor y en este momento estudiar su palabra. Quiero pedirle con respeto si puede poner su teléfono en modo vibración. Si está esperando alguna llamada, por favor póngalo en modo vibración. Si puede apagarlo, sería mejor para que guardemos el respeto debido, ¿verdad?, para las personas que estamos presentes. Cuando una mentira burda nos es presentada, la rechazamos de manera automática. Es muy fácil distinguir una mentira cuando llega de golpe y uno inmediatamente la resiste. Para que una mentira sea aceptada, tiene que presentarse poco a poco, de manera sutil. Y si viene acompañada de la opinión de algún científico, de algún personaje público, de algún artista, generalmente bajamos la guardia y es más fácil aceptarla. Es por eso que hoy se ha cambiado la palabra pirata por clon. No, ya no decimos esos tenis son piratas, decimos es un clon. Entonces suena elegante. Lo increíble de eso es que la persona que lo usa, que usa algo que no es original, es la que se lo cree. Él sabe que no es original, que él compró una pieza que es falsificada, pero al usarla, él cree que trae algo original. Eso es lo irónico de usar algo. Y solo por poner un ejemplo. Edward Müller, algunos conocen la historia de Edward Müller. Se le conoció como el Picasso de la falsificación. De los años 1938 a 1948, traía al Departamento del Tesoro de Estados Unidos vuelto loco. Fue el falsificador de dólares que más tardó en su vida activa, sin ser descubierto. Era viudo y vivía solo con su perro. Al inicio hacía simples copias de dólares. Con el tiempo, él hizo sus propias placas para imprimir dólares. Los primeros dólares que él hizo eran muy burdos. La palabra Washington la H estaba invertida. Los ojos de George Washington estaban desnivelados. Pero su éxito consistió en que nunca imprimió un billete más de $20, superior a $20. Y su lógica era, nadie revisa los billetes pequeños. Todos le ponemos atención a los billetes grandes. Pero él decía, los billetes pequeños, nadie los revisa. Las mentiras son más eficaces si se infiltran lentamente, de a poquito. Muchos cristianos han copiado el estilo de vida de otros y no han desarrollado su propia comunión con Dios. Muchos cristianos repiten lo que otros dicen, pero no van a la palabra de Dios. He visto a lo largo de mi vida, trabajando con los jóvenes, por muchos años, cómo jóvenes solo imitan las costumbres de sus padres, pero no han desarrollado su propia fe y su confianza en el Señor. Algunos cristianos han copiado el estilo de vida de algunas figuras públicas, o se adoptan ciertos movimientos que están de moda, sin llevarlo a la luz de las Escrituras. Y corremos el riesgo de copiar algo que es falso y combinarlo con la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden. Lo vemos en la creación, lo vemos en todo lo que Él hizo. Toda ella está regida por principios y por leyes. Algunos son bien conocidos, como el de la gravedad, que todos sabemos. Si yo tiro esto, se va a caer. No va a flotar, se va a ir al piso. Las leyes de la física, de la química, todo tiene un orden. Los procesos de gestación o de incubación que dan como resultado la reproducción de las especies. El principio o la ley de la siembra y la cosecha. Todo tiene un orden en lo que Dios ha hecho. Él es así. Y Él ha establecido principios y lineamientos para bendición de su pueblo. Cada uno es muy claro, no hay ambigüedad en lo que Dios ha hecho. Tienen el propósito de brindarnos seguridad, tranquilidad, libertad y paz. Pero todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado
o nos encontraremos en la disyuntiva de creer y obedecer a Dios, aunque eso implique sufrir. Por cierto, hermano, los cristianos sufren. Hay un falso evangelio que dice que los cristianos no sufren, que por ser hijo de Dios todo tiene que estar bien. Eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Así que todos estaremos en algún momento en ese cruce de caminos, de obedecer a Dios, aunque eso implique sufrir, o de sacar a Dios de la ecuación y resolver una situación violando sus principios. En este segundo mensaje de la serie titulada Creo en Dios, veremos en la palabra de Dios las consecuencias de violar los principios que Él estableció en cuanto a las finanzas. Y yo no sé por qué usted está hoy aquí, solo Dios lo sabe. Pero si hoy está usted aquí entre nosotros, es porque Dios quiso que estuviera. El título del mensaje es Creo en Dios, pero necesito solucionar nuestro problema económico ahora mismo. La historia de Acán. El texto que usaremos es Josué capítulo 7, que leyó nuestro hermano Antonio. No iré tomando versículo por versículo, solamente tomaré algunas porciones para ir dando los puntos de este mensaje. En el primer mensaje de esta serie hablamos de Abraham y de Sarai, ¿recuerdan? Ellos dijeron, creo en Dios, pero Él ya se tardó en cumplir su promesa. Así que vamos a resolver este asunto del hijo de la promesa a nuestra manera. La historia de Acán nos recuerda el dicho, no es lo mismo un hombre pobre pero rico que un pobre hombre rico. Hoy veremos por qué es que la codicia y la falta de contentamiento han destruido un sinnúmero de familias cristianas. Y hoy hablaré a los creyentes, no a los no creyentes. ¿Por qué es que la codicia y la falta de contentamiento han destruido un sinnúmero de familias cristianas? Y cuando se hace referencia a la codicia, por cierto, hermanos, ¿verdad? Normalmente nos vamos a la parte económica, pero codicia es muy amplio. Codicia puede ser en el corazón del hombre, que codicia a otra mujer que no es su esposa. O la codicia de una mujer que ha puesto sus ojos en otro hombre que no es su esposo. O en el corazón de algún joven que ha puesto sus ojos en algo que es prohibido para él aún. Dios tiene sus tiempos. Y el otro aspecto que resaltará en el mensaje de hoy es que nuestras vidas, queridos hermanos, no son tan independientes como creemos. Así como podemos ser de ánimo y de bendición para los demás, podemos ser de tropiezo también. Así que vamos a entrar al mensaje. Vayamos en primer lugar a la promesa. Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel, incluyendo a Acán. Ahí está Acán. Acán ha escuchado. Acán posiblemente fue un joven que salió de Egipto. Ahora Acán tiene una familia, ha vivido 40 años en el desierto, ha estado allí, ha visto las maravillas de Dios. Por cierto, Acán había comido 40 años sin trabajar. Ha visto la fidelidad de Dios, ha visto una columna de fuego por las noches, ha visto una nube por el día cubriéndoles del sol, ha visto la provisión de Dios. Pero además, Acán ha escuchado estos 40 años que Dios ha prometido una tierra para este pueblo y que Dios los va a introducir. En Deuteronomio 6:10 encontramos la promesa, aquella promesa que Dios había hecho a Abraham, ahora ratificada a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, que aparecerá ahí en su pantalla. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y vean esta hermosa promesa. Y vas a encontrar casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Esto había sido con Moisés.
Ahora en esta etapa con Josué como líder, el Señor ratifica la promesa en Josué capítulo 1, versículos 3 al 5, y Él les dice, y vean cómo inicia esta promesa. Ahora en este tiempo para ellos, yo os he entregado, presente, como si ya estuviera hecho. Ellos aún estaban del otro lado del Jordán, ni siquiera habían pasado hacia Jericó. Y el Señor les dice, yo os he entregado ya, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra que los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Una promesa, en primer lugar para Josué y en segundo lugar para toda la nación. Aquí hay dos mapas. Esto es lo que abarca la tierra prometida. Porque a veces cuando leemos, no dimensionamos todo lo que el Señor estaba diciendo. Los lugares que menciona, ¿verdad?, nos dan este mapa. Esto es todo lo que Dios le había prometido a la descendencia de Abraham. Para el punto que leímos, la historia que leímos, de la derrota que sufrieron después de Jericó, porque Acán tomó de lo que Dios había dicho que no tomaran de Jericó, y luego van a Jai, son derrotados, 36 hombres mueren. Ellos estaban para este momento, estaban en este punto. Habían cruzado el río Jordán, aquella ocasión majestuosa, cuando los sacerdotes llevaban el arca, pusieron su pie en el río, las aguas se detuvieron y ellos pasaron. Y se establecieron en Gilgal. Aquí está Gilgal, a 10 kilómetros del Jordán. Habían, entre comillas, derrotado a Jericó, porque el Señor lo había hecho, ¿verdad? Y ahora van a subir a Jai, una pequeña población. Aquí están. Tengan en mente este mapa, ¿verdad? Porque un poquito más adelante lo vamos a volver a utilizar. Ok, así, ahí están situados en este momento. Pero estamos con la promesa. Dios les había dicho en qué consistía la promesa. Y por si fuera poco, antes de entrar a Jericó sucede esto que es hermoso. Josué capítulo 5 versículos 13 al 15. Están a punto de cruzar el río Jordán. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Esto se le conoce como una cristofanía, una manifestación del Cristo preencarnado. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así que está dada la promesa, y por si fuera poco, ahora el ángel de Jehová está acompañándoles. Queridos hermanos, las promesas de Dios nos son dadas solamente por su gracia y son para el cumplimiento de su obra. Si no comprendemos este principio, que las promesas de Dios son con el propósito del cumplimiento de su obra, nos vamos a frustrar como creyentes. Porque entonces creemos que se trata de nosotros. Y no, amados hermanos, la cruz se trató de nosotros. La cruz se trató de ti. Después de la cruz se trata de Dios y de su obra. Cada promesa que es dada a ti en la palabra de Dios es con el propósito de que tú cumplas con la obra de Dios. Pero había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, la posesión de la tierra prometida. Y como veíamos, si la promesa era hermosa en sí,
Lo que sucede aquí en este momento, ¿verdad? Es la gema de la corona. El príncipe del ejército de Jehová va con ellos. El Señor le había dicho al pueblo, santifica. El Señor le había dicho a Josué, santifica al pueblo antes de cruzar. Antes de ir a la batalla, que se santifiquen. Que se santifiquen. Que se consagren significa. Así que vemos cómo concluye el capítulo 6 de Josué. Si podemos ver ahí, el último versículo del capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 27. Dice así: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, el de Josué y el de Israel. Qué hermoso lo que está sucediendo aquí. Y el contraste, cómo inicia el capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El pero que lo cambia todo. Después de una gran victoria sucede una tremenda derrota. En un mensaje escuché decir al pastor Jeremiah lo siguiente: alguien dijo él en su mensaje, alguien dijo, después de un éxito mantente humilde y alerta, porque en los escombros que dejaste tras tu victoria está la semilla de tu próxima derrota. Mantente humilde y alerta en el éxito. Mantenerse humillado en la derrota, hermanos, es muy fácil. Mantenerse humilde en el éxito es cosa de los hombres de Dios. Cuando estamos en la cima somos más propensos a fallar. La promesa les había sido dada al pueblo de Dios, incluyendo a Acán. Pero Acán no quiso esperar. Había una promesa para este hombre, de que un día él entraría a la tierra prometida, de que un día él tendría cosas por las cuales no había trabajado. Pero Acán tenía prisa. Y entonces en su mente surgió una pregunta, que es el segundo punto del mensaje. ¿Y si tomo un atajo? ¿Y si tomo un atajo? Vean el versículo 11 del capítulo 7. El versículo 11 dice: Israel dijo al Señor, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y el versículo 20 y 21 del mismo capítulo, cuando Acán es confrontado al final por Josué, él dice lo siguiente: y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Recuerden, hermanos, los atajos no adelantan las promesas, siempre las retrasan. Los atajos siempre nos llevarán al precipicio. ¿Se acuerda de Edward Müller, el falsificador? Cuando por fin lo atraparon, después de 10 años, él puso 2 billetes de $20 en la mesa y le dijo a la gente del tesoro: te reto a que me digas cuál de los dos es el falso. Una pregunta osada de este hombre, pero la respuesta de la gente es sorprendente. Él le dijo: Edward,
Ni siquiera tengo que detenerme a verlos. Los dos son falsos. El billete que tú usaste es falso también. Edward se había acostumbrado tanto a ver sus billetes falsos que él ya no distinguía que eran falsos. Queridos hermanos, ¿de qué nos estamos alimentando? Queridos padres, pregunta sencilla: ¿de qué se trata el último libro que leíste, joven? El último podcast que escuchaste. ¿Cuál fue el último curso que hiciste? Y no es que esté mal prepararnos en nuestra vida laboral, como estudiantes, tenemos que crecer, pero algo tiene que ser prioridad en nuestra vida y es la palabra de Dios. Si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, cualquier mentira nos parecerá verdad. Así que él tomó un atajo, pero había una motivación en su corazón. ¿Cuál fue la motivación de este hombre para tomar el atajo? ¿Cuál fue esa motivación? Había tres cosas en su corazón. Había codicia, había falta de contentamiento y en su corazón, queridos hermanos, había insatisfacción. Vi los deseos de los ojos, codicié los deseos de la carne, tomé la vanagloria de la vida y escondí. Eso es lo que hace el pecado. Hermanos, muchos han dicho que esta es la escalera descendente a la miseria. Ver, codiciar, tomar y luego pasar una vida escondiendo lo que hiciste. ¿Saben qué ha detenido el servicio de muchos cristianos? El miedo a su pasado. He platicado con algunos jóvenes y con algunos adultos. Me da miedo que algún día se sepa lo que yo hice. Que estando en servicio se sepa lo que yo hice siendo cristiano. Esconder por el resto de la vida. Pasar escondido. Eso es lo que hizo Adán después de pecar. Algo que debemos de tener en claro es que no había una necesidad económica extrema en la vida de este hombre. El punto central es que en Acán había codicia, falta de contentamiento e insatisfacción. Y en ese momento, Acán tuvo a su alcance la posibilidad de ser rico y de satisfacer sus deseos. Queridos hermanos, las tentaciones son los deseos dados por Dios, pero saliéndose de los límites que Él ha establecido. Esa es una tentación. La tentación siempre apela a tus deseos, y tus deseos te los dio Dios, pero tienen un lugar para ser satisfechos, tienen un tiempo para ser satisfechos. Y la tentación siempre te va a llevar a satisfacerlos ahora mismo, ya. Acán violó el mandamiento de Dios. En el capítulo 6, versículo 18, Dios les había dicho con toda claridad a todos: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Ahora, hay dos preguntas aquí interesantes que podemos hacernos. Porque Acán, cuando es confrontado, en primer lugar dice: vi un manto babilónico. ¿Cómo supo que era babilónico? Acán había vivido en el desierto 40 años. ¿Cómo supo que era babilónico? Y luego dice: muy bueno. ¿Bueno para qué? Babilonia en ese tiempo, queridos hermanos, representaba el esplendor,
Traer una prenda babilónica era estar a la moda. Era el último grito de la moda. Y luego dice, Josué estaba muy bueno. Bueno, ¿qué? Para cobija, para tapete. ¿Recuerdan? Por eso les puse el mapa. Hermanos, ellos estaban viviendo en tiendas de campaña en medio de la nada. Estaban en el polvo, estaban en el campo. ¿Qué iba a hacer Acán con ese manto? En primer lugar, no lo podía usar. Cualquiera iba a saber que lo había tomado de Jericó. Pero Acán en su mente dijo, ya me vi. En algún momento yo lo voy a usar. Y voy a traer un manto babilónico. ¿Para qué quería el dinero en medio del desierto? ¿Para qué quería el oro y la plata? Pero hermanos, ese es un gran mal entre los cristianos en nuestros tiempos. Debido a que hemos sido permeados por la filosofía del mundo que dice que el éxito se mide por lo abultado de tu cuenta en el banco, por la marca de ropa que usas, por el tipo de automóvil que manejas, por el fraccionamiento donde vives, etcétera. Hermanos, nosotros le damos valor a las cosas que creemos que nos hacen valiosos. Dios ha establecido principios muy claros en cuanto a las finanzas, queridos hermanos. Dios no dejó nada al azar, ni para que andemos a tientas y a ciegas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo conduzco esta parte de mi vida? ¿Cómo dirijo mi familia? ¿Cómo administro lo que el Señor me ha dado? ¿Sabe que Dios ha establecido principios bien claros? Y no tengo tiempo para desarrollar cada uno de ellos. En la pantalla solamente van a aparecer, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Que será motivo de otra clase quizá en otro tiempo, ¿verdad? Pero los principios de Dios, en primer lugar el Señor dice, no te endeudes. No te endeudes. El que se endeuda es siervo del que le presta. Hermano, se vuelve esclavo. En segundo lugar, no ganes dinero por la usura. Hermanos, el dinero ganado de la usura es maldito, dice el Señor. Jamás ganes dinero por usura. Si tienes la oportunidad, la posibilidad de ayudar a alguien, hazlo de corazón, pero jamás esperes una ganancia. Y eso habla el Señor abundantemente en la palabra de Dios. En tercer lugar, ahorra. Ahorra. ¿Saben que todos podemos ahorrar? Todos, sin excepción, podemos ahorrar. No tengo tiempo, ¿verdad? En otras ocasiones he hecho la prueba. ¿Cuánto se ahorra en una botella de 600 mililitros? ¿Cuánto cuesta una coca de 600 mililitros? 18, dependiendo de dónde la compre, ¿no? 18 promedio. 18. Si usted mete moneditas de 10 en una botella de 600 mililitros, en lugar de tomarse una coca, eche su monedita de 10. En una botella de 600 mililitros caben 2,400 pesos. Y si quiere saber cuánto cabe en una botella de 3 litros de Coca-Cola, luego se lo digo, ¿verdad? Pero todos podemos ahorrar, todos. Ahorra, dice el Señor. Para los que me han escuchado compartir de este principio, el siguiente: no participes de ganancias deshonestas. Siempre me hace llorar, siempre que lo leo, siempre. No participes de ganancias deshonestas. Proverbios 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira. Ese pan, esas cosas que ganamos haciendo algo indebido. Dice, pero al final su boca se llenará de cascajo. Y no tengo tiempo para explicar todo el contexto de esa enseñanza, pero lo que dice es: un día pagarás tú y tu familia las consecuencias si estás llevando ganancias deshonestas a casa. En tercer lugar, esfuérzate en el trabajo. Bueno, el siguiente lugar, esfuérzate en el trabajo. Proverbios 13:23 y 14:23 dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan,
14:23 dice, en toda labor hay fruto, en toda. Amados hermanos, no se trata del trabajo que tengas, ni de la carrera joven que vas a estudiar. Se trata de que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Tengas un oficio o el Señor te haya dado la bendición de tener una profesión. No se trata de lo que te dediques. Lo importante es que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y finalmente, no despilfarres lo que ganas. No despilfarres lo que el Señor te ha dado. Cuando alguien está en una crisis económica, siempre le pregunto, ¿el Señor los ha bendecido en el pasado? Sí, mucho. ¿Dónde está ese dinero? Siempre les digo, está en algún lugar. Alguien lo tiene. ¿En dónde se quedó? ¿A dónde se fue? No despilfarres lo que el Señor te ha dado. Muchos cristianos, al igual que Acán, han menospreciado la palabra y han pagado o están pagando las consecuencias en el área financiera. Había dos cosas ocultas en el corazón de Acán: codicia y él necesitaba un reconocimiento. Él quería reconocimiento. Y cuando lo tuvo a su alcance, dijo, aquí están. Pero las consecuencias, los atajos tienen consecuencias, hermanos. De los versículos 2 al versículo 10 vemos la derrota que sufrieron. 36 hombres murieron ese día. Y del versículo 22 al 26 del capítulo 7 dice lo siguiente, versículos 22 al 26, perdón. Josué entonces envió mensajeros, los cuales corrieron a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomaron de en medio de la tienda y lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro. Y cuando empecé a leer la palabra de Dios hace varios años, decía, ¿por qué no se detuvo aquí? ¿Por qué siguió? ¿Por qué no se detuvo aquí el Señor? Acán y lo que había tomado, pero no se detuvo. Tomaron a sus hijos, por lo menos 2, a sus hijas, por lo menos 2, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿para qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los de Israel lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. La acción de Acán nos recuerda que nuestras vidas no son tan independientes como creemos, y también que no cometemos pecados sin víctimas. No estamos aislados, hermanos. Nuestros actos contaminan a otros, y si creemos que nadie salió perjudicado con lo que hicimos, nosotros somos nuestras propias víctimas. Tomar un atajo trajo maldición sobre toda la nación. Cuando Acán fue confrontado y trajeron todas esas cosas y las pusieron delante del pueblo. Hermanos, quiero que piensen en un niño. Papá murió ayer. Y murió por culpa de alguien que fue con él a la batalla.
Papá murió confiando en Dios. Papá no vio la tierra prometida. Quiero que piensen en una esposa. Su esposo murió ayer en la batalla y murió por culpa de este hombre. ¿Estaba en extrema pobreza Acán? ¿Su familia se estaba muriendo de hambre literalmente? La próxima vez, amados hermanos, que lamentemos nuestra situación económica, póngale precio a un hijo. Póngale precio a su príncipe. Póngale precio a su princesa. Póngale precio a su salud. ¿Dormían a la intemperie Acán y su familia? No, dice el texto que tomaron su tienda. Tenía por lo menos 2 ovejas, por lo menos. Y pienso que tenía muchas más. Por lo menos tenía 2 bueyes, uno podía matar. Tenía por lo menos 2 burros, menos burros que Acán. Por lo menos 2. Pero la codicia y la falta de contentamiento y el deseo de reconocimiento lo destruyeron a él y a su familia. Pero en medio de este pasaje tan feo, hermanos, de este episodio tan terrible, tan trágico, hay algo que resalta y es la misericordia. Perdón, regrésame la anterior, por favor. Ahí hay una frase: la codicia y la falta de contentamiento son una ofensa a Dios, porque conducen a la persona a menospreciar lo que el Señor ha provisto. Dios te ha provisto de mucho, de mucho. Pero a veces nos hemos creído la mentira del mundo y entonces necesitamos más. Queremos más y menospreciamos lo que Dios ya nos ha dado. Pero les decía, en medio de este pasaje tan terrible, en medio de este episodio, podemos ver la misericordia y la paciencia de Dios para el pecador. Versículos 13 al 19. El Señor le dijo a Josué: levántate otra vez y santifica al pueblo otra vez. El Señor les había dicho antes de pasar al Jordán: santifíquense. Obviamente hubo alguien que no se santificó. Vamos a empezar otra vez. Santifica al pueblo y di: santificaos para mañana. Hermanos, ¿por qué esperar hasta mañana? Si usted fuera Acán, el Señor ya ha dicho: alguien tomó algo del anatema y está entre nosotros. ¿Por qué no ir en la noche con Josué? Y decir: Josué, yo fui, yo tomé. No sé qué va a pasar, pero yo fui. Misericordia y paciencia de Dios. Porque Jehová, dice el texto, el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos. ¿Recuerdan la promesa? Les había dicho: nadie te podrá hacer frente. Ahora se invierten las cosas y Dios les dice: no podrás hacerle frente tú a nadie con ese estilo de vida, hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará
por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. A esa pertenecía Acán. ¿Por qué no ahí, hermanos? Ya pasó la noche. Yo estoy seguro que Acán no durmió. Estoy seguro que Acán no durmió esa noche. ¿Por qué no ir en ese momento? Fue elegida mi tribu. Se está cerrando el círculo. ¿Por qué no ir en ese momento y decir con valor, yo fui y me equivoqué? Que el Señor haga lo que tiene que hacer. Pero a Acán le sucedió lo que nos sucede a nosotros. Acán creyó poder librarla. Y entonces el círculo se va acercando hasta que es tomado él. Dios dio un tiempo para que este hombre se arrepintiera y él no quiso. Y llegó el momento en que ya no hubo oportunidad. Quizá usted está entre nosotros esta tarde y no es la primera vez que escucha la palabra de Dios. Quizá el Señor ha tocado su corazón en varias ocasiones. Y quiero citar en este momento las palabras del Señor Jesucristo, hablando de que un día habrá un juicio final para toda criatura, incluyéndole a usted y a mí, incluyéndote a ti y a mí. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 13, de los versículos 40 a 50, que aparecerá un fragmento ahí en la pantalla, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, el Hijo del Hombre con mayúscula, refiriéndose a Cristo, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la razón por la que Cristo fue a la cruz. Porque hay un infierno y porque hay una condenación para la persona sin Cristo. Nuestro pecado, dice la palabra de Dios, que nos separa de Dios. Nos mantiene alejados, pues Dios es santo y no puede haber pecado en su presencia. Solamente un inocente y justo podía tomar nuestro lugar, y eso hizo Cristo en la cruz. Él fue a la cruz para tomar su lugar, para tomar tu lugar. Y ahora estamos en el tiempo de gracia. Y Dios ha extendido su gracia para usted y para ti. Pero habrá un tiempo en que terminará. ¿Por qué no esta tarde le dices: Señor, yo hoy te entrego mi vida? Hoy yo acepto el regalo de la salvación. Hoy yo acepto el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz. Es una decisión personal. Es un asunto entre usted y Dios. Pero si estás tomando esta decisión o tienes inquietud en tu corazón, al final del servicio, con valor, quédate en tu lugar y yo sabré que se trata de esta decisión. Yo me acercaré para hablar contigo. No sé quién eres, no sé quién es usted, pero al final del servicio yo quiero pedirle que se quede en su lugar y quiero tomar un tiempo con usted para explicar un poco más de la palabra de Dios. Pero hoy es el tiempo de gracia. Dice el Señor que ese tiempo tiene una caducidad y no habrá más oportunidad. Y finalmente,
regresando a nuestro mensaje, el cumplimiento de la promesa. Amados hermanos, Dios siempre cumple lo que promete. Hermanos, lo hemos escuchado no sé cuántas veces. Dios cumple lo que promete. Josué capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahí a la vuelta. Josué 8, 1 y 2. Jehová dijo a Josué: ha pasado este episodio de Acán, sufrió las consecuencias él y su familia. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Vamos otra vez. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo, hermanos, vean esto, solo que sus despojos y sus bestias los tomaréis para vosotros. Hermanos, faltaba un día. Un triste día. Para que Acán tuviera lo que deseaba, con la bendición y con la dirección de Dios. Y Josué finalmente, capítulo 21, versículos 43 al 45. Vemos el cumplimiento final de esta promesa. De esta manera dio Dios, Jehová, a Israel toda la tierra que había jurado, toda la tierra que había jurado a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y luego leemos juntos este último versículo, por favor, todos juntos. No faltó. Vamos a leerlo otra vez, hermanos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo. Hermanos, todo es todo. En el tiempo que Él lo había dicho. Dios siempre cumple lo que promete. Queridos hermanos que nos siguieron en la transmisión, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta aquí llegamos con la transmisión.